Buen día. ¿Qué tal la semana? Bueno. Solo para introducir la prédica, el tema de hoy. ¿Qué harías si te regalo 1.000.000 de francos? Lo daría a mi mujer. ¿Se lo darías a tu mujer? ¿Por qué? Me agarró dormido. ¿No? Para que se vaya, ¿ok? Para que sea más feliz. Ah, muy bien. Pagaría los impuestos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué harías con 1.000.000 de francos? ¿Tienen idea? ¿No tienen ideas? Pagar deudas. Yo tengo varias ideas, varias formas. Amén, amén, el diezmo para el Señor. ¿Ya? Muy bien. Una casa grande. Una casa Un grande. salón grande. ¿Ya? Y hacer la iglesia en mi casa. Ah, muy bien. Amén, muy bien, qué lindo. Es mi idea. Lindo, dice la palabra que ponemos al servicio del Señor no solamente nuestros dones, nuestros talentos, inclusive lo que Dios nos da, ponemos al servicio del Señor. ¿No es cierto? Ahora vamos a cambiar la propuesta. Algunos están diciendo, uy, el pastor se sacó la euromillón. Te voy a regalar 10 millones. Pero con una condición. Una condición. Que solo te queda un día de vida. O sea, te doy los 10 millones, pero sabes que mañana no amaneces vivo. ¿No? De 15 años más de Ah. vida. ¿Qué tal? ¿No? No. Entonces lo que entiendo, o lo que me están diciendo es que tu vida vale más de 10 millones. ¿Cierto? ¿Le has dado gracias a Dios por el día de hoy? Cuando levantaste, cuando abriste los ojos, dijiste, un día más. Y voy a aprovechar este día para el Señor. Y voy a, como se acuerdan la predica que hice hace un tiempo atrás, cuando regresamos de Lima, les compartí un pasaje que decía, el que quiere amar la vida y ver días buenos. Y hablamos acerca de la importancia de amar nuestra vida, de disfrutar nuestra vida para el Señor, ¿verdad? Bueno, así que démosle gracias a Dios por ello. El Salmo 126, que vamos a estudiar el día de hoy, hay un punto importante que debemos entender. Y ese es un gran error que ocurre en las iglesias, ¿eh? Y es el siguiente. Un texto fuera de contexto es solo un pretexto, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tocar un texto de la Biblia, sacarlo de su contexto, ¿no? Y interpretarlo a mi antojo. ¿Para qué? Para que me interesa, me gusta, etcétera, etcétera, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Voy a darles un ejemplo muy simple, ¿eh? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un pasaje muy conocido. Y entonces mucha gente ha utilizado ese texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces dicen, todo lo puedo, ¿me entiendes? Todo, voy a alcanzar mis metas, voy a alcanzar mis sueños, voy a lograr todo lo que me proponga porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando tú lees el contexto, te das cuenta que Pablo está hablando de que él pasó por tiempos de escasez y tiempos de abundancia. Y entonces él dice, yo pasé por tiempos de escasez y tiempos de abundancia. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él se está refiriendo a los momentos de escasez y a los momentos de abundancia. Entonces, cuando queremos estudiar un texto de la Biblia, es muy importante que estudiemos el contexto para entender exactamente lo que nos quiere decir. Cuando empezamos con el Salmo 126, la primera frase ya nos da el contexto. La primera frase del Salmo 126 dice, ¿lo tienen? Cuando Jehová
hiciere volver la cautividad de Sión. Seremos como los que sueñan. La expresión acá es como aquellos que alcanzaron un sueño, que tuvieron un sueño y ahora lo ven realizado. Ven realizados sus sueños. Entonces dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, veremos realizado nuestro sueño. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua se llenará de alabanza, porque entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Y la expresión como los arroyos del Negev es, haz volver nuestra cautividad, como cuando los arroyos del Negev vuelven a llenar ese desierto. Entonces llena nuestros desiertos con agua, con ríos que vengan a irrigar, ¿no es cierto? Entonces, para entender el Salmo, si nos está hablando de la cautividad, tenemos que hablar acerca de esa cautividad. Para eso, porque las prédicas de acá queremos que no solamente sean exposición de la palabra, sino también que aprendan, les he preparado un cuadrito. Si me ayudan a repartirlo. Este es un cuadrito que les ilustra un poco la historia. ¿Ok? ¿Ya? ¿Ok? ¿Saben ustedes que hay personas cristianas que no tienen a veces conocimiento histórico de la Biblia? Así que vamos a repasar un poquito. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, sé que muchos de ustedes ya lo conocen, pero de todas maneras, quizás algunos. ¿Todos tienen? ¿Alguno le falta? Ahí está. A Magali le falta. Gracias. ¿Ya lo tienen? Perfecto. ¿No? Le falta la que distribuye. Muy bien. Ok. Entonces, empezamos rapidito por la historia, ¿no? Tenemos los patriarcas, ¿no? ¿Qué son los patriarcas? Estamos hablando de Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Los 12 hijos planearon, vendieron a José, llegaron a Egipto. 400 años en Egipto. El pueblo de Israel ahora son casi 2 millones de personas. Moisés los saca de Egipto, los lleva a la tierra prometida, 40 años en el desierto. Llegan a la tierra prometida, al liderazgo de Josué y Caleb, toman posesión de la tierra prometida. ¿Ah? Y después de tomar posesión de la tierra prometida vienen 400 años de jueces. ¿Qué cosa era el juez? El juez era un líder político militar que Dios levantaba para rescatar a Israel de la opresión de las naciones vecinas. Y ahí aparecen jueces como Gedeón, ¿no? Débora, Barak, Sansón fue un juez también. Entonces eran líderes político-militares que Dios levantaba, armaban al pueblo, se liberaban de la opresión de las naciones vecinas, y durante el tiempo en que ese juez vivía, el juez regía, por eso se le pone como título juez, se le pone como el juez regía, dirigía, gobernaba, ¿no? Junto a un profeta, y entonces el pueblo se mantenía. Moría el juez, y como el pueblo de Dios somos así de tercos, de necios y de burros, cuando muere el juez, el pueblo volvía a alejarse del Señor y volvían a caer como parte de las naciones vecinas. Un día, el pueblo está siendo dirigido por medio de Samuel, el profeta Samuel, también es juez, ¿no? Y entonces al pueblo se le ocurre, ya no queremos jueces, no queremos jueces. ¿Por qué? Porque queremos ser como las naciones. Las naciones tienen reyes. Y nosotros también queremos, pues, ¿ya? Porque nosotros, los cristianos, queremos copiar al mundo, ¿no es cierto? Entonces dicen, queremos rey. Samuel se amarga porque era un insulto contra Dios. Y Dios le dice, pero no te amargues, Samuel. El tema no es contigo.
El tema es conmigo. ¿Quieren rey? Toma, ahí van a tener rey. Y les da un rey y ahí tienen el cuadro. El primer rey se llamó Saúl, que terminó siendo desechado por Dios por desobedecer a Dios. Después del rey Saúl viene el rey David. Y la historia de David, Goliat, ustedes saben, y después lo que pasó con David cuando cayó, y luego el problema que hubo en su familia, etc. Y entonces, cuando David dice, quiero construir un templo a Dios, y Dios le dice, no, tú no. ¿Por qué? Porque hay sangre en tus manos, ¿no? Lo va a hacer tu hijo Salomón, ¿ok? Y entonces Salomón, carrera de caballo, parada de borrico. ¿Qué significa eso? Salomón empezó siendo uno de los hombres más sabios y considerado uno de los hombres más sabios de la historia, y al final de su vida termina siendo seducido, engañado, convencido por las mujeres que lo rodearon. Las mujeres terminaron desviando al gran sabio Salomón del camino, lo sacaron. Entonces, Dios habla con Salomón, y de esto vamos a hablar la próxima semana. El Salmo 127 está súper interesante, así que no falten la siguiente semana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dios se le aparece a Salomón y le dice, por cuanto dejaste que tu corazón sea inclinado a los dioses paganos, por esas mujeres paganas con las que te metiste, entonces ahora tu reino será dividido en dos. Y ahí ustedes ven cómo el reino se divide. En el reino de Israel, que se conoce el reino del norte, y la parte de abajo es el reino de Judá, o también llamado el reino del sur. Ahí en sus hojitas ustedes van a ver todos los reyes que tuvo el reino de Israel, el reino del norte, que tiene 19 reyes. Aquí se produce una confusión, porque antes de eso se llamaba reino de Israel, a todo. Con Saúl, con David, con Salomón se llamaba todo el reino de Israel. Cuando se dividen, el reino del norte se queda con el nombre, reino de Israel. Entonces a veces cuando leemos en la Biblia, no sabemos si nos está hablando de qué, tenemos que ver de qué rey. Si es de David, si es de Saúl o si es de Salomón, sabemos que es el Israel de la primera etapa, ¿no? Y después el reino de Israel o el reino del norte queda la parte de arriba. La parte de abajo, reino del sur, o también llamado el reino de Judá, básicamente porque era una sola tribu, la tribu de Judá. Y también tuvieron 19 reyes, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa en el año 722? 722 antes de Cristo. Asiria se convierte en el imperio. Si ustedes leen historia, es el imperio asirio. El imperio asirio comienza a crecer y en su expansión se encuentra con el reino de Israel, el reino del norte. Y entonces llega, y como el reino del norte, casi todos sus reyes fueron malos, no buscaron al Señor, entonces llega a Siria y se lo comió. Así de fácil. Llegó a Siria en el año 722 y barre con el reino del norte, ¿ya? Pero Asiria quiere seguir creciendo. Y entonces dice, oye, aquí nomás, aquí a la vuelta, está el reino del sur, está el reino de Judá, vamos para allá, ¿no es cierto? Y en ese tiempo está el rey Ezequías. ¿Y qué pasa con el rey Ezequías? El rey Ezequías, cuando ve la amenaza a Siria, ¿no? Busca al Señor. Mientras que los otros no buscaban al Señor. El rey Ezequías es el rey número 12, ¿no? Entonces, el rey Ezequías dice, ¿cómo me enfrento al imperio asirio? ¿Con qué fuerzas? No tengo fuerzas. Y acá hay una enseñanza para cada uno de nosotros.
Cuando Dios pelea contigo, nadie puede. Porque cuando Dios está al cargo, se están enfrentando a Dios mismo. Ezequías lo sabe. Ezequías declara ayuno. Ezequías declara, vamos a buscar al Señor. Y le dice a todo el pueblo, mira que si no buscamos al Señor, aquí quedamos. Así que agarran y comienzan a buscar a Dios, cosa que nosotros deberíamos hacer cuando buscamos al Señor, ¿no? Necesitamos del Señor, no solo cuando vengan los problemas, sino en todo momento. Pero acá Ezequías dice, Señor, acá estamos, mira. Y le enseña, ¿no? Y dice, mira, Señor, la carta que me ha mandado el jefe asirio. Ha dicho que tú no puedes. Ha dicho que tú no puedes. Y dice que va a barrer con nosotros, que nos rindamos. Y que nos va a matar a todo el mundo. Y entonces Dios actúa. Y dice que esa noche, un ángel del Señor baja y mató a 135,000 asirios en una noche. ¿Qué hizo el líder asirio? Salió corriendo. Y entonces el reino del sur, el reino de Judá, se libra de la invasión asiria. Eso fue en el 722. ¿Qué pasa en el 586? Estamos hablando de más o menos 160 años después. ¿Qué pasa? Aparece el rey de Babilonia. Aparece el rey de Babilonia, Nabucodonosor, ¿no? ¿Y qué hace? Nabucodonosor primero conquista Siria. Y después de conquistar a Siria, se encuentra que todavía había un pedazo ahí que se llama el reino de Judá. ¿Qué vamos a hacer? Pasamos nomás, lo arrasamos, ¿no es cierto? Y en esta oportunidad, cuando llega, ¿qué pasa? Aparece el profeta Jeremías. ¿Y qué es lo que dice el profeta Jeremías? Porque no hiciste caso. Porque no hiciste caso del Señor. Le está hablando al último rey, al rey Sedequías, el número 19. Entonces, yo los entregaré en mano de Nabucodonosor. Pasó, y ahí se los lleva 70 años de cautiverio. ¿Ya? ¿Qué pasaba con los pueblos conquistados? Los militares, los políticos, el rey y toda su familia, toda su descendencia, toda su descendencia, todos sus hijos, o sea, todos los hijos, los reyes, los políticos, los militares, todititos eran asesinados. Porque no había que dejar ni una herencia. Dicen que a las mujeres no las mataban, a las esposas. Las usaban como sirvientas las mujeres del nuevo rey. La pregunta en ese momento, cuando viene el cautiverio, es que se van a llevar a todos los educados, los nobles, los que habían recibido educación, se los llevaban esclavos para que sirvan en el palacio. Y muchas veces tomaban muchachos adolescentes. Cuando Daniel y sus 3 amigos, y ahí está el nombre para los que quieren conocer, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que después les van a cambiar el nombre, ¿no? Sadrach, Mesac, Abednego. Cuando les van a cambiar el nombre, cuando ellos van allá, tienen 17 años. Calculan que estaban entre 17 y 18 añitos cuando son llevados esclavos. Y escuchen bien, esta es una parte triste de la historia. Iban a servir en palacio, donde estaban las concubinas y la reina. Y para que no hubiera peligro, por eso cuando ustedes leen la historia de Daniel, dice, el jefe de los eunucos
le dijo a Daniel para que comieran y él no quiso comer, etcétera, etcétera. Quiere decir que Daniel y todos sus amigos eran eunucos. Fueron castrados para que no hubiera peligro de que tuvieran pues algún tipo de aventura con la reina o con sus concubinas. Y entonces Daniel llega allá. Llega con sus amigos, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué se habrá preguntado Daniel? Era joven, sus amigos también. Pero interesante porque cuando leemos la historia, ellos amaban al Señor. Ellos amaban al Señor desde el principio. Pusieron la pauta. No nos vamos a contaminar con la comida del rey. No vamos a comer cerdo. Nosotros vamos, si es necesario, vamos a comer solamente vegetales. Porque no nos vamos a contaminar. Tenían 17 añitos, 18. Y ya tenían una fe firme, ¿no? Y decían, no nos vamos a contaminar. Si eso significa que nos maten, que nos maten. Pero no nos vamos a contaminar. Pero en medio de esa fe que ellos tenían, yo creo que se preguntaron, ¿no? ¿Por qué, Señor? ¿Qué pasó? ¿Dónde están tus promesas, Señor? ¿Tú no dijiste que ibas a cuidar de tu pueblo? Yo me lo hubiera preguntado. Señor, nosotros te honramos, nosotros te servimos, pero ¿cómo has permitido que Nabucodonosor invada nuestra tierra, mate a nuestro rey, mate a nuestra gente, nos traigan cautivos? Y ahora mira nuestra situación. Señor, ¿dónde están tus promesas? Señor, ¿por qué permites esto? Estoy seguro que Daniel se preguntó, sus amigos también, ¿no? Lo cierto es que si tú eres una persona honesta en tu fe, en algún momento te has hecho estas preguntas. Y no porque seas menos cristiano, ¿no? Porque esa imagen del cristiano perfecto, ¿no? El ideal de ser humano cristiano perfecto que nunca se equivoca, no es así. La realidad, cuando tú eres honesto contigo mismo, hay épocas en tu vida en que tú te preguntas, ¿por qué, Señor? Señor, ¿dónde están tus promesas? ¿Por qué guardas silencio? ¿Por qué has permitido que me ocurra esto? Hace un tiempo atrás estábamos pasando una mala racha acá en Suiza y teníamos una camioneta. Entonces la camioneta ya había que venderla. Y yo decía, necesito vender esa camioneta para poder pagar los impuestos, ¿no? Entonces, y llevé la camioneta, la estacioné en la puerta de la casa de mi mamá, le puse su cartelito, ¿no? Yo sabía que iban a pasar algunos de estos compradores de autos y que me iban a ofrecer poco, pero no importa, por lo menos eran 1.000 o 2.000 francos que me iban a servir, ¿no? Hasta que un día mi mamá me llama y me dice, Carlos, mira lo que le ha pasado a la camioneta, ven. La noche anterior habían unos jóvenes vándalos, habían pasado por ahí y se les ocurrió reventarle las ventanas. Cuando llegué, las ventanas del auto estaban rotas. Las llantas están en el piso. Y eso hacía que los 2.000 francos se convirtieran en 300. Entonces llego a mi casa y digo, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué permites que esto pase? Y a veces no entendemos, pero hay que tratar de entender la situación de lo que estaba pasando ellos, ¿no? Vamos a leer un pasaje. Está en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Daniel se está preguntando por qué, ¿no? Y la respuesta está en este pasaje. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 11 al 21. El último rey, Sedequías, 21 años, 21 añitos. De 21 años era Sedequías, jovencito, jovencito, inexperto. Ya era rey. Con 21 años no sabes gobernar. Y dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar. 11 años reinó en Jerusalén.
¿Y qué hizo? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. ¿Escucharon? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Muchas veces cuando el pastor predica o dice algo, ¿no? A veces decimos cosas que son duras, ¿no? A veces decimos cosas que son difíciles. Estás escuchando y dices, oye, eso me cayó, ¿no? Si tienes un buen corazón, dices, el Señor me está hablando. Si tienes un mal corazón, dices, el pastor está hablando contra mí. Seguro que, como no le invité chocolate, entonces me está atacando en el púlpito, ¿no? Y entonces, cuando estamos hablando, interesante que necesitamos humillarnos delante de Dios para que la palabra pueda enseñarte. Hay gente que cuando escucha la palabra no está dispuesta a humillarse y a escuchar la palabra de Dios, sino que escuchan lo que les conviene, tuercen solamente a su conveniencia, porque no tienen la humildad, son soberbios. Y entonces, y la soberbia no siempre se ve con una cara así, ¿no?, altiva. La soberbia a veces está muy escondida. La hipersensibilidad es hiperorgullo. Cuando eres muy sensible, es que eres muy orgulloso. A mí no me toca a nadie, a mí no me lo va a decir. ¡Ah! ¿Qué se ha querido este? ¿Ah? ¿No sabe quién soy yo? ¿Ah? ¿No es cierto? Entonces, cuando quieres aprender la palabra, tienes que tener humildad. Y acá dice, ¿no?, que Sedequías no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz. Endureció su cerviz. ¿Saben qué significa eso? Esta es la cerviz. Endureció la cerviz. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Ah? ¿Qué pasa? No, cuando tiene la dura la cerviz, el que se humilla es el que agacha la cabeza. El que agacha la cabeza es el que se humilla. El duro de cerviz. Acá está. ¿No? Entonces dice, se endureció su cerviz, obstinó, impresionante, miren, obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Y también los principales sacerdotes y el pueblo, o sea, no solamente el rey, sino también los sacerdotes hicieron lo mismo. Aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras y burlándose de sus profetas. Hasta que subió la ira de Jehová contra el pueblo. Noten esa frase. Y no hubo más remedio. Y no hubo más remedio. El cautiverio que Daniel y sus amigos estaban sufriendo no era un castigo de Dios, no. Era la cosecha. Era la cosecha. Sembrando iniquidad, cosechando iniquidad. Era pagar las consecuencias de vivir alejado de Dios. La historia del hijo pródigo. Padre, dame mi herencia. Toma, hijo, tu herencia. Y fue y malgastó su herencia y terminó comiendo con los cerdos. ¿Y quién era culpable? ¿El padre? ¿O el hijo? Y esto es importante, hermanos, porque yo me he encontrado con muchísima gente que me dice, ¿por qué Dios permite la maldad en el mundo? ¿No? ¿Por qué Dios permite la maldad en el mundo? ¿Por qué hay hambre en el mundo? ¿Acaso
¿Acaso Dios es malo? Yo hago una pregunta simple. ¿Por qué hay hambre en el mundo? Me pregunta alguien, ¿no? Y yo le pregunto, ¿separas el 10% de tus ingresos y lo repartes entre los necesitados? Esa es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es que el 90% de lo que tienes es tuyo. Pero el 10% de lo que tienes no es tuyo, es del Señor. Nosotros, cuando amamos la iglesia, asistimos a la iglesia y sostenemos la iglesia con nuestros diezmos. Pero si no quieres darlo a la iglesia, no hay problema, no hay problema. Pero igual tienes que darlo. Igual tienes que darlo. Hay gente en necesidad, hay gente que pasa hambre, hay niños que no comen, hay gente que está enferma. Dalo pues. Ah, no, con mi plata, no. ¿Por qué hay hambre en el mundo? Porque tú no diezmas, pues. ¿Se imaginan que todo el mundo, el 8.500 millones de personas diezmaran, no para sostener iglesias, ¿no? Pero diezmaran para ayudar en el hambre mundial, por ejemplo? ¿Saben ustedes? ¿Saben cuántas? Lo he dicho varias veces. Para quitar el hambre de África se necesitan 50.000 millones. Con 50.000 millones se pueden crear fuentes de agua en África, vacunas para los niños. 50.000 millones. ¿Saben cuánto gastamos los europeos en perros y gatos? 80.000 millones. Queremos más a nuestros perros y a nuestros gatos que a los niños del África. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios? No. Cuando pensamos en esto, vivimos de espaldas a Dios, insultamos a Dios, vivimos alejados de Dios, pero después queremos culparlo a Él de lo que pasa en el mundo. No, nosotros cosechamos nuestras maldades. No culpemos a Dios de las maldades que nosotros cometemos porque queremos vivir lejos de Dios. Y luego volteamos los ojos a Dios y le preguntamos, Señor, ¿por qué ocurre esto en el mundo? ¿No? Entonces, eso fue lo que pasó con Israel. Cuando Daniel es llevado esclavo, entonces las consecuencias de que el pueblo de Israel había dejado al Señor. Hay muchas circunstancias que nos toca a veces adversas. Pero ¿qué pasa? Las pruebas no duran toda la vida. Han pasado cerca de 70 años. Y Daniel, el profeta, se da cuenta. Y empieza a clamar. Vamos a buscar Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. 9, versículo 3. Y volví mi rostro al Señor. Qué linda frase. Ojalá todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, digamos, volví mi rostro al Señor. Me dejé de jugar a la religión y volví mi rostro al Señor. Y dice Daniel, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Oré a Dios, oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado,
a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Y el versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oh Señor, perdona, presta oído. Señor, hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y miren la oración, ¿eh? Él dice, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. El santuario estaba destruido. El santuario había sido destruido por Nabucodonosor. Y entonces Daniel, ¿qué está diciendo? Señor, que resplandezca tu rostro sobre ese santuario que está destruido. En otras palabras, Daniel está diciendo, Señor, es tiempo de reconstruir tu santuario para que tu rostro resplandezca. Cuando habla, por ejemplo, en el versículo 18, dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y abre tus ojos. Mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre el cual es invocado tu nombre. Está hablando de Jerusalén. Daniel está orando, Señor, es tiempo de retornar. Es tiempo de reconstruir Jerusalén. Es tiempo de reconstruir tu templo. Es tiempo, Señor, de que tu rostro resplandezca de nuevo. ¿Y saben qué pasó? Entra ahí el cuadro, el que tiene en la mano. Aparece Ciro, el grande, el rey de Persia. Y conquista Babilonia. Y empieza el imperio medo-persa. A ustedes acá no solamente aprenden palabras, sino también historia. Y aparece el imperio medo-persa. Y el imperio persa conquista Babilonia. ¿Y qué pasa? Ciro el Grande es un prosélito. No es un convertido, porque no ha conocido a Cristo, ¿no es cierto? Es un prosélito, era un hombre que por alguna razón, y vamos a ver más adelante por qué, prosélito significa que era simpatizante del pueblo hebreo. Y Ciro el Grande organiza y habla con el pueblo a cargo de Esdras y Nehemías. Por si acaso hay un libro en la Biblia que se llama Esdras y otro se llama Nehemías. Alguna vez lo lean. Y entonces con Esdras y Nehemías, y les dice, vayan. Ciro, el rey de Persia, en lugar de quedarse con todo, Dios, dice el texto bíblico, toca su corazón. Dice la Biblia que Dios toca el corazón de Ciro, y entonces Ciro se levanta y dice, Dios me ha dicho que tengo que dejarlos ir. Y entonces, al cargo de Esdras y Nehemías, viene el retorno. Y el pueblo de Israel regresa después de 70 años de cautiverio. Regresa para reconstruir Jerusalén y reconstruir el templo. La historia dice, y los judíos dicen, que es Ciro el gran, el que terminó con el cautiverio hebreo. No. El que empezó a terminar con el cautiverio hebreo fue Daniel, puesto de rodillas. ¿Me entienden? El mundo, hermanos, escuchamos hoy en día de tanta violencia, de tanta podredumbre, de tanta corrupción que hay en el mundo. Y cada vez la sociedad se deteriora más. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no es más una fuente de contención para el pecado. El diablo se ríe de la iglesia, porque la iglesia no vive de rodillas. Porque no tenemos tiempo para levantarnos a orar e interceder como hacía Daniel. Entonces no tenemos tiempo, tenemos más tiempo para el YouTube, para el TikTok. Para eso tenemos más tiempo.
La iglesia ya no es una fuerza que contiene la maldad. La iglesia ya no es una fuerza que la gente diga, tengo que ir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Vivimos una religión, pero no una fe auténtica. Entonces el retorno del pueblo de Israel, si bien es cierto, se llevó a cabo por Ciro, pero el que empezó la cosa fue Daniel de rodillas. Y ojalá tú y yo seamos como Daniel. Y entonces, después de esta breve introducción, nos vamos al Salmo. Vamos al Salmo. Siguiente. Salmo 126, versículos 1 al 4. Es aquí, y según los historiadores, es probable que Esdras escribió este salmo. Entonces Esdras, regresando con el pueblo del cautiverio, escribe: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Se los voy a leer en una versión, el lenguaje actual. Me encanta. Cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos que estábamos soñando. De los labios nos brotaban risas y cánticos alegres. Hasta decían las demás naciones, realmente es maravilloso lo que Dios ha hecho por ellos. Sí, lo que Dios hizo por nosotros es realmente maravilloso y nos llenó de alegría. Oh Dios, devuélvenos el bienestar como le devuelves al desierto sus arroyos. Es importante que en la casa tengamos diferentes versiones de la Biblia cuando leemos un texto y no lo entendemos. Pero vamos a los versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6 dicen: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Lo que ustedes ven en pantalla, las gavillas es eso, es un atado de trigo, de cosecha, es un atado, ¿no? Sus gavillas. Este pasaje ha sido predicado muchas veces. Y lo he escuchado predicar con todos los efectos posibles. Estaba escuchando un predicador que decía, los que sembraron con lágrimas, y hablaba acerca de las madres que lloran, los padres que a veces el dinero no les alcanza para pagar las cuentas, y el hijo viene y le dice, papá, necesito zapatillas nuevas, y el padre no sabe de dónde sacar el dinero. Entonces he escuchado una prédica hablando así, ¿no? Los que sembraron con lágrimas, hablando de los papás, ¿no? Naturalmente, este pasaje se utiliza muchísimo para hablar de misioneros, ¿no? Los que sembraron con lágrimas. Conozco gente misionera en el Perú que trabajó en la selva del Perú cuando no habían comodidades. Tenían que ir en botecito, sembrando la palabra, con todas las incomodidades. Hoy en día no, hoy día tienen todas las comodidades del mundo. Pero en ese tiempo, ir a sembrar la palabra podía significar tu muerte, ¿no? También he escuchado muchas prédicas sobre este texto que habla diciendo de los pastores. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y es verdad, quizás la mayor maldad que se ha cometido en el pueblo de Dios es hacer creer que los pastores se vuelven millonarios con las ofrendas de la iglesia, ¿no? Hay un 5% de ladrones en Estados Unidos que se han vuelto ricos, no hay duda. Pero yo conozco 95% de pastores que han tenido que luchar para poder sobrevivir.
han hecho el ministerio con escasez. Yo conozco pastores que me escriben y a veces me dicen, Pastor Carlos, ¿no tendrá unos 100 soles o 150 soles para darle de comer a mi familia? Pero el domingo predican, ¿ah? El domingo predican y enseñan y están metidos evangelizando y son pastores que dedican su vida al ministerio. ¿Pero por qué sufren estos pastores? Es fácil, pues, porque para el pueblo de Dios es más bonito comprar una pandereta que darle de comer a uno de los hijos del pastor. Siempre es así. Es más fácil comprar algo, un material, una silla. La gente prefiere comprar sillas a tener pastores, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Pero yo he escuchado muchas prédicas al respecto. Y entonces, o es la mamá que llora, o el papá que llora, o el que trabaja, o el pastor, o es el misionero. Pero cuando estaba estudiando este pasaje, les repito, un texto fuera de contexto es un pretexto. Y me pregunté, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Quiénes, según este salmo, estaban segando con regocijo? Exacto. ¿Entendieron el contexto? El versículo anterior te dice, estamos regresando del cautiverio, nuestra boca está llena de risa, tenemos el corazón lleno de alabanza, estamos súper agradecidos a Dios porque estamos retornando del cautiverio. Y entonces dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Eran ellos los que estaban cosechando con regocijo lo que otros habían sembrado con lágrimas. ¿De quiénes está hablando? Está hablando de aquellos que fueron llevados esclavos. Y me hace recordar esto a Daniel y sus 3 amigos. ¿No es cierto? Construyen, ¿no? Hay que adorar la imagen de Nabucodonosor. ¿Ah? Hay que adorar la imagen. ¿Y los 3 amigos qué hacen? ¿No? Y se presentan ante Nabucodonosor. Y entonces él dice, oye, me han dicho que ustedes no se van a inclinar ante mi imagen. No. Y le dicen, queremos que sepas tú, oh rey, queremos que sepas que no nos vamos a inclinar, porque nuestro Dios es capaz de librarnos de ti, de tu mano, de tu ley. Nuestro Dios es capaz de librarnos. Pero luego añaden una frase que dice, y si no, o sea, si nuestro Dios no quiere librarnos de tu castigo, no nos importa, porque igualito no nos vamos a rodear. Eso, hermano, se llama tener fe, con pantalones, ¿no? Eso se llama tener fe, no como hoy en día, la fe barata de los creyentes, no. Eso es tener fe. Era tu vida la que está en peligro. Es tu vida la que está en peligro. Y ellos dicen, no vamos a desobedecer ni insultar a nuestro Dios. No lo vamos a hacer. Dios nos puede librar, sí, Señor. Y si no los libra, no importa, porque igual no me voy a inclinar ante tus dioses. ¿Tenemos nosotros ese tipo de fe? Hermanos, ¿tenemos esa pasión para honrar al Señor? Y Nabucodonosor se asa, se molesta. Allá, sapos, ¿no? Ya pues, dice, calienten el horno todavía 7 veces más. 7 veces más. Dice que cuando los tiraron a los 3 amigos, se quemaron. Los que los tiraron se quemaron por el fuego. Y en eso aparece Nabucodonosor y dice, oye, ¿no eran 3? ¿No eran 3? Porque veo 4. Y uno parece hijo de los dioses.
¿Tú te imaginas lo que ha pasado ahí con Nabucodonosor? Dios mío, ese parece hijo de los dioses. O sea, que metí la pata y ahorita me revienta ahorita, ¿no? ¿Y qué pasa? Sale. Los manda a sacar. Y escuchen, ¿ah? Dice, Nabucodonosor, dice, decreto que todo pueblo, nación o lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado, y su casa sea convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Qué hicieron ellos? Ellos sembraron con lágrimas, pero ¿qué sembraron? Sembraron a Dios en el corazón del pueblo en Babilonia. Sembraron a Dios en el corazón del pueblo de Babilonia, que vio eso. Vamos a prohibir que nadie ore a ningún Dios que no sea el Dios babilonio. Y Daniel abre su ventana. A propósito, abre su ventana y Daniel se para delante de su ventana para que lo vean. Voy a orar. Está prohibido. Tranquilo, voy a orar. Pásale la voz a los vecinos. Y se pone a orar. Cuando lo llevan a Daniel, foso de los leones. Nabucodonosor lo quería. ¿Por qué has hecho esto, Daniel? ¿Por qué has hecho esto? Porque mi Dios. Yo no voy a dejar de orar a mi Dios. Lo meten al foso de los leones. Al rato llega el rey. Daniel jugando bolitas con los leones, acariciándole, haciendo cosquillitas en la barriguita, el león moviendo la patita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces dice el rey, en este caso es el rey Darío, perdón, no Nabucodonosor, sino el rey Darío, escribió a todos los pueblos, a las naciones, lenguas, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, Él libra, Él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Qué tal? Los que sembraron con lágrimas, está hablando de Daniel, de sus amigos, que estando en medio del cautiverio, nunca dejaron de sembrar a Dios en el corazón de la gente que los rodeaba. Por eso esto no tiene que ver con los misioneros que se van al África. Esto tiene que ver contigo, conmigo. Que ahí donde Dios nos ha puesto, sembremos a Dios en el corazón de la gente. ¿Cómo vamos a sembrar? Ora por ellos. Compárteles la palabra. Compárteles versículos bíblicos. Textos bíblicos que los ayuden en los momentos de necesidad. Haz obras de bondad, buenas obras, dice la palabra, que son obras que muestran la bondad de Dios, para que ellos te conozcan, para que ellos digan, esta persona es diferente, no es un cucufato encerrado en la iglesia que no sirve para nada, este realmente obra para bien. Que la gente te conozca por sembrar a Dios por donde vayas. Este texto es para ti. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Te toca sembrar a Dios en el corazón de tus hijos, en el corazón de tus familiares, en el corazón de tus amigos. Porque un día estaremos delante de la presencia de Dios y te pedirán cuentas. Cada uno tomará su decisión, obvio. Cada persona tomará su decisión, pero de que vamos a estar delante de la presencia de Dios, lo vamos a estar. Termino. Ayer me levanté a las 2 de la mañana
no podía dormir. Así que me levanté y me fui a orar. Y estuve orando hasta las 4:30. ¿Y por qué se me quitó el sueño? Porque estaba pensando que ya tengo 66 años. Este año cumplo 67. Y estaba orando y diciendo, Señor, tengo tantos sueños todavía por delante. No sé si me va a alcanzar el tiempo, porque después ya empieza que el dolor acá y que la otra cosa acá, y ¿no es cierto? Y entonces ya empezamos problemas. Y yo decía, Señor, quisiera alcanzar alguno de los sueños que tengo. Entonces cuando estaba orando me acordé de una reunión que tuvimos hace muchos años. Creo que fue en casa de Raquel. Estaba presente, creo que estaba Rosa también, Rosa, Raquel. Nida creo que no estaba, todavía estaba pagana ella. Entonces, y recuerdo que les dije, yo tenía en ese momento, tenía 50 años. Hacía 10 que había llegado a Suiza, o 9. Yo llegué con 41 a Suiza. Y yo tenía 50 años y hablando con ellas, les dije, ¿ustedes saben cuánto me he demorado en llegar a los 50 años? Así. Así. Y les dije, la próxima vez que haga esto, ya no hay nadie. La próxima vez que haga esto, ninguna de ustedes está acá. Quizás nuestros hijos o nuestros nietos. En los próximos 50 años, todos ustedes, quizás ella no, que es jovencita y él también, van a estar un poquito viejitos, pero el resto, ya partimos. Sofía va a estar acá, el resto probablemente ya partimos, ¿no? En los próximos 50 años. ¿Sabes qué va a pasar entonces? Dice la palabra, que toda rodilla se doblará. Y llegaremos a la presencia de Dios y nos vamos a arrodillar. Nos guste o no, nos vamos a arrodillar. Y entonces la pregunta es, ¿cuál será la reacción de Dios ante ti en ese momento? Dos cosas te va a preguntar. Si Jesús vive en tu corazón. Punto 1. Jesús vive en tu corazón. Y punto 2. ¿Sembraste mi palabra? ¿Sembraste mi nombre en medio del pueblo? Tomen la decisión ahora. Conviértanse en servidores del Señor. Díganles, Señor, yo quiero que la gente me conozca. Porque por donde yo voy, siembro a Dios en los corazones. Me escribió una amiga que estaba muriendo. Pobrecita. No. Entonces, ya no voy a contar nada porque Dios tiene un plan. Y nosotros oramos para que Dios nos use sembrando a Dios en los corazones. Señor, gracias por esta mañana y por esta palabra. Gracias, Señor, porque tenías un mensaje para darnos. Prepáranos con ello, Señor. A veces nos tocará vivir épocas malas, como Daniel, como sus amigos. Pero en ningún momento que dejemos de sembrar tu nombre, tu palabra, en los corazones de los que nos rodean. ¿Pasaremos dificultades? Sí, pero las dificultades no son eternas. Habrá tiempo cuando las pruebas pasen y nos gozaremos como se gozaba el pueblo de Israel cuando regresaba de Babilonia. Nos gozaremos, tendremos risa. Nuestro corazón se llenará de alabanza cuando veamos hacia atrás y veamos cómo pasamos por las pruebas que nunca nos dejaste. Pero Padre, no permitas que en medio de la dificultad nos alejemos de ti. Al revés, Señor. Haznos volver a ti. Haznos volver a ti. Queremos humillarnos delante de ti para que tu palabra toque nuestro corazón y nos transformes a tu imagen.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.